Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta que te encuentres en un video podcast más, porque mira qué bonito tema vamos a tratar el día de hoy. Hoy, en esta lectura, el doctor Edmundo Velasco, uno de mis mentores favoritos, nos va a hablar del tema Entendiendo qué es el niño interior. Y vamos a tener una serie de videos para que te puedas ayudar a recuperar y sanar a tu niño o a tu niña interior. ¿Sabías que tu pasado no se ha ido? Tu pasado vive contigo y es un error creer que lo pasado ya está en el pasado, es decir, ya se fue. Y como bien dice la reconocida frase, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y sí, efectivamente, esas heridas del pasado, eso que sufriste en el pasado, eso que viviste en el pasado, si no se sanó, se transformó. ¿Y en qué se transformó? En miedos, en bloqueos o en creencias limitantes que definitivamente te están frenando en algún área de tu vida. Así es que si te parece, vamos a hablar de este bonito tema. Eso es un tema muy intenso y vamos a hacer este bonito viaje para que tú puedas entenderte y tengas pues varias de estas, algunas respuestas al por qué o el para qué has reaccionado de cierta manera. ¿Te gustaría que vayamos a este viaje? ¿Me acompañas? Bueno, vamos para allá entonces. Pues bueno, vamos a dar inicio, si te parece, a este bonito tema. El Master Coach Edmundo Velasco, sí, uno de mis mentores favoritos, pues nos va a traer este tema maravilloso. Este es un viaje, dice él, es un viaje que duele, pero que a la vez es hermoso porque trata de descubrir cómo fue nuestra infancia, qué nos pasó cuando estábamos con nuestros padres, qué fue lo que vivió ese niño o esa niña, porque eso es lo que realmente importa, porque eso es lo que se guardó en tu cerebro, se guardó como un programa y ese programa se dispara una y otra vez o sea, en tu vida presente. ¿Sí? Y lo vive pues el adulto. Así es que vamos a este viaje bonito que es por supuesto te va a invitar a tocar ciertas partes de tristeza, pero que si te animas a tocarlas, si te animas a analizarlas, va a valer muchísimo la pena, porque como resultado de esto, dice el autor, pues vas a recuperar el éxito, la espontaneidad y una serie de emociones que habías dejado muy ocultas y que esto te va a permitir a que recuperes la conexión con tu ser. Así que vamos para allá si te parece. Te cuento que vamos a hacer una serie de videos, ¿sí? Para precisamente pues ayudarte a recuperar y sanar a tu niño interior. Y en esta serie de lecturas maravillosas, justo con el tema de recuperando al niño interior, vamos a hacer también al final unos ejercicios para que puedas practicar y sanes a tu niño interior. Pero la recomendación es que escuches todos estos video podcasts con este tema para que al final puedas hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque durante todas estas lecturas de estos videos te van a venir cosas, te van a venir recuerdos y esos recuerdos voy a pedirte que los apuntes porque son con los que vamos a trabajar al final. Si solamente te vas y escuchas el último video, probablemente no recuerdes cosas importantísimas que van a ir apareciendo durante estas lecturas de estos video podcasts. Así es que te recomiendo que hagas eso, corazón, para que definitivamente no te pierdas de nada. Y al llegar a ese ejercicio final, realmente lo hagas con ese dolor que llegó prácticamente pues al tocar el tema en la lectura. ¿Sale? Vámonos para allá entonces. Vamos a empezar entonces a entender qué es el niño interior. ¿Sí? ¿Qué es el niño interior? ¿Cómo afecta la vida de una persona tener un niño o una niña interior herida? Esto es súper importante. Y también hay que entender de qué manera el niño herido genera un adulto problemático y cómo se sana ese dolor original. Porque ¿por qué ese niño herido genera en nuestras primeras etapas un dolor básico?
Esto es bien importante, entender que mi vida, lo que me está pasando en este presente, pues no es del presente, sino es del pasado, es de un dolor básico, es de un dolor o una herida que vivió mi niño o mi niña. La psicología le llama el dolor original, que de muchas formas nos está afectando en nuestro desarrollo personal, en cualquier área de nuestra vida, por no decir que en todas, pero puede ser en nuestra relación de pareja, en lo profesional, en nuestra relación con nuestros padres, con alguno de tus hijos o con todos tus hijos o con tus amigos. Así es que en este transcurso de este viaje vas a encontrar una serie de ejercicios, una técnica muy sencilla, pero que es muy integral y nos dice el autor, te invito a que la hagas. Te invito a que la hagas porque te vas a sorprender cómo te va a ayudar para recuperar a tu niño interior. Y de esa manera empezar a utilizar tu adulto actual con una mayor potencia. Así es que recuerda que hay que hacer estos ejercicios y con mucha honestidad vamos a explorar esa herida básica. Vas a aprender a sanar a ese niño interior y como consecuencia vas a recuperar el control emocional de tus heridas infantiles. ¿Por qué es importante? Fíjate, la paradoja que se da en la mayoría de de lo que hacemos en la vida, lo hacemos de una manera consciente. Y el inconsciente es la clave para reafirmar una herida. Es decir, que hacemos cosas de las cuales no nos damos cuenta para mantener la herida abierta. En México usamos una expresión para eso que es, le ponemos sal o limón a la herida. Es decir, evitando que la herida se cure, hacemos conductas que van a reafirmar la herida. Y eso significa que tú no tienes el control de tus emociones. Este es un fenómeno fundamental que ocurre en el sistema límbico de tu cerebro para generar químicos en tu cuerpo. John Grinder, el co-creador de la programación neurolingüística, se refiere al niño interior herido como un ladrón. Fíjate cómo lo maneja él. Ladrón interior, ¿sí? Es muy fuerte la manera de abordarlo. Y nos dice, es un ladrón interior y hay que atacarlo. Puede costar trabajo entender esto cuando estás familiarizado con el concepto del niño interior. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué vamos a expulsarlo de una patada en lugar de sanarlo? ¿Por qué lo vamos a tratar como un ladrón? Ahora fíjate, la forma en cómo tratas a un ladrón es diferente a cómo tratas a un niño abandonado, herido o humillado, ¿cierto? Si tú tienes una empresa y descubres que hay un ladrón, difícilmente lo vas a abrazar y a decir, entiendo que seas un ladrón porque te faltan recursos. No, no, claro que no. Es más seguro que saques un arma, que llames a la policía, ¿cierto? La gente cuando siente que le quieren robar, se siente molesta y violentada. Pero si vas por la calle y encuentras a un niño herido, probablemente lo tomes con ternura y lo vas a tratar de consolar. Igual si es un niño humillado, tú tratas de recuperarlo, ¿cierto? Yo coincido más con los modelos de Carl Jung y de Bradshaw, quien escribió el libro Volver a la niñez, porque me parece que hay que ser sutil con esta parte tuya. John le llama el ladrón interior. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos genera un autosabotaje. Fíjate qué importante lo que vamos a abordar aquí. ¿Qué te roba ese ladrón? El niño interior herido te impide cosas. El niño interior herido te impide o te roba tus sueños, te impide tus anhelos o te los roba, te impide ser creativo o te roba la creatividad, te impide alegría de vivir o te roba la alegría de vivir. Esa es la razón por lo que hay que trabajarlo, para recuperar esos sueños, esos anhelos, esa alegría de vivir, esa espontaneidad. Si lo entendemos de esta manera, es un ladrón que te quita cosas de tu vida. Es el niño lastimado o es el ladrón interior. Él es el responsable de generar los mapas que tienes de que el mundo es doloroso. Tiene mucho sentido, ¿cierto?
Si tú analizas esto como coach, como maestro, como terapeuta o tú mismo en tu vida, encontrarás que hay personas que perciben el mundo como un sinónimo de dolor, que es difícil. Esas personas tienen esquemas mentales, formas de pensar respecto a que el mundo es una selva, es una cosa de pelea, de dolor, que tienes que abrirte paso a los golpes y levantarte cuando te golpean. Son personas que tienen un niño herido interior. ¿Te has sentido esto, verdad? Entonces, ese niño herido, ese ladrón interno, es el responsable de desarrollar muchas de las creencias limitantes que tú tienes. Recordamos que en la psicología, independientemente del modelo que sea de Carl Jung o de Freud o de Erickson o de estos maravillosos terapeutas, em, de cualquiera de estos grandes de la psicología, ellos le dan una importancia muy fuerte a la infancia, porque es el momento en que el inconsciente es una esponja. Graba toda la información básica con la que vas a vivir el resto de tu vida. Esto es súper importante. Atención, ya lo hemos repetido muchísimas veces. Entre los 0 y los 12 años, todo lo vivido ahí se programa y simple y sencillamente se va a repetir en las diferentes etapas de tu vida. ¿Vale? En la psicología existen muchas formas de trabajar estas grabaciones y modificarlas. Yo coincido que no hay nada mejor que PNL para hacerlo, porque lo trabajas desde la raíz, regrabando, reeditando, cambiando lo que está en tu mente. Aunque los modelos terapéuticos también funcionan, llegan a ser mucho más largos porque van enfocados a revisar esa parte. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Si tú has estado conmigo en alguno de los talleres, cursos, minicursos, efectivamente tratamos con la programación neurolingüística con una manera más rápida, más fácil de llegar al dolor, a la herida, ¿cierto? Por eso la programación neurolingüística es buenísima. Y entonces también nos dice el autor que la psicología tradicional trabaja con el consciente y se enfoca, o más bien enfoca el contenido del problema, ¿sí? O sea, se enfoca al contenido del problema. Entonces, por eso puedes durar años visitando al terapeuta para tratar un solo problema. Mientras que con la programación neurolingüística, al trabajar con el inconsciente, se mete muy poco en ese contenido. Se enfoca más bien en el proceso del cambio, obteniendo como resultado pues, cambios permanentes a corto plazo. Ese niño herido que vive en nuestro interior es el que crea nuestro sistema de creencias básico. ¿A qué me refiero? Atención aquí, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Las etapas, o más bien la etapa primaria de la vida va desde los 0 a los 12 años. Algunos modelos psicológicos pues, dicen que de los 0 a los 15, otros dicen que los 0 a los 16, pero bueno, todos más o menos coinciden en que es en la niñez. Esta etapa es fundamental porque tu inconsciente es como una esponja que va a grabar toda la información con la que vas a actuar toda tu vida. Lo voy a repetir para que vayas empezando a analizar y abrir la caja de Pandora, porque aquí es donde viene la sanación. Fíjate lo que dice. Estas etapas, ¿sí? Son fundamentales porque tu inconsciente es como una esponja que va a grabar toda la información con la que vas a actuar toda tu vida. ¿Sí? Entonces, es importante aclarar que la manera en cómo viviste tu niñez tampoco es determinista. Sabemos con PNL que en cualquier momento puedes tomar esto y modificarlo con herramientas. ¿Sí? Una persona que no tiene las herramientas para hacerlo va a actuar de manera inconsciente con esas grabaciones o programas por el resto de su vida. ¿Sí? Entonces, aclaramos que no es determinante. Pudiste haber vivido lo peor de lo peor, pero lo puedes cambiar con herramientas, con recursos. Una persona que no cambia los patrones que viene arrastrando desde su infancia, vive la vida normal
y jamás se acerca a pedir ayuda, a pedir apoyo, a buscar a alguien que lo ayude a cambiar esto, ese va a ser su sistema básico de creencias y así va a andar por el mundo. Y más o menos te estoy hablando del 95% de las personas en el mundo que jamás han acudido a un psicólogo, a un terapeuta o a un coach. Ahorita por esta situación se le está dando un auge al coaching, a los modelos terapéuticos como asesorías, mentorías, porque la gente está descubriendo que sola no puede limpiar esa basura que le generó la infancia, que necesita sacarla. Entonces es necesario comprender que es un proceso y no tiene que ser tan doloroso. Fíjate en la palabra, tan doloroso. En esta palabra quiero decir con esto que no se puede evitar que duela, pero no tiene que doler tanto como muchos modelos terapéuticos que son verdaderamente dramáticos, intensos, agudos en su nivel de dolor al sacar esas experiencias de la infancia. En PNL la gente sí llora, por supuesto, se emociona, puede tener momentos intensos, pero es mucho menos que con los otros modelos. Este sistema básico de creencias que adquirimos desde la infancia comprende los primeros sentimientos, lo que llamaríamos en PNL, lo que vi, lo que sentí, lo que escuché con mis padres, tus primeras creencias, tus primeros recuerdos. Sin embargo, si no haces nada para más adelante cambiar las cosas que requieren ser cambiadas, pues toda tu vida vas a trabajar con ese sistema de creencias básico. Con PNL podemos modificarla rápidamente. ¿Cómo? Con técnicas. Esto significa acción y no es algo que vas a cambiar con los libros, con las películas, con el crecimiento personal, con la motivación, la superación o acumulando conocimientos al respecto, con el proceso de los años o estudiando una carrera, una maestría. La única manera de cambiarlo es con acciones. Esto explica la compulsión que tenemos por repetir. Es decir, esto nos explica precisamente por qué volvemos a repetir las mismas cosas, por qué reciclamos los mismos traumas. ¿Sí? En México decimos, el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Se tropieza de ida y de vuelta, porque no quita la piedra. Qué interesante, ¿verdad? Hay gente que de niño, por ejemplo, se sintió abandonado porque su padre o madre se la pasaba todo el día trabajando, porque le prometieron que estarían con él en alguna experiencia en la que no se sentía capaz de vivirla solo por un miedo y no estuvieron, no le cumplieron. Hay muchísimas causas y lo que le pasa a este niño que vivió ese abandono es que todas sus relaciones terminan en abandono, sea él quien abandona o él, o sea él el abandonado. Hay gente que de niño fue humillado porque su papá fue muy rígido. ¿De qué manera lo pudieron humillar? Lo exhibían, le decían, tú no eres como tu hermano. Ese niño humillado se recicla y de adulto hace conductas ciegas e inconscientes para que lo sigan humillando. ¿Te has sentido esto, verdad? Hay gente, por ejemplo, que de niño vivió abuso físico, sexual, de violencia o abuso psicológico. Entonces, de adulto recicla las conductas de tal manera que su pareja, su jefe o las personas con las que convive siguen abusando de esta persona. Inconscientemente encontrará a un contexto tal en donde esa herida se siga avivando. La persona que tiene la conducta es quien menos se da cuenta. Y claro, lo vemos afuera y entonces creemos que el otro es el que me hace, el que me dice, pero no te das cuenta que esa herida es la que se está avivando y la reciclas una y otra vez. Cuando llegamos a comprender las heridas de la infancia, comenzamos a observar a las personas y sus conductas y surge la magia. Surge algo impresionante.
Volteas a tu alrededor y empiezas a asociar las conductas de la gente con las heridas básicas y resulta muy impresionante observar a esa persona teniendo una conducta específica que resalta claramente la herida que viene arrastrando, mientras que para la persona misma es totalmente ciego. ¿Te ha pasado eso? Freud le llamaba la necesidad de repetir o compulsión por repetir. Y él empezó a descubrir que una persona que en su infancia sufría humillación, la seguía sufriendo en su adolescencia, en su adultez e incluso en su ancianidad, porque era una compulsión, era una necesidad u obsesión por repetir el dolor, porque esas son las grabaciones básicas del inconsciente del niño y que se van a repetir por el resto de su vida. Estos mapas infantiles que van de los 0 a los 12 años aproximadamente se convierten en los filtros perceptuales por los que pasan las experiencias. Si tuviéramos puestos unos lentes de color azul, ¿de qué color vamos a ver el mundo? Si el niño sufrió humillación, va a vivir un mundo de humillación. Si sufrió abandono, va a vivir un mundo de abandono, según la herida o las heridas que tenga. ¿Se puede tener una sola herida? ¿Hay quien puede tener 2 o más? ¿O hay quien tiene las 5 heridas? Aunque tener 5 heridas es un caso de sufrimiento infantil muy extremo. Pero lo que sí queda muy claro es el hecho de que nadie nos salvamos de tener al menos una herida. Además de la cantidad, la intensidad también es importante. ¿Qué tan profunda está tu herida, corazón? Cada pensamiento que hayas tenido ha viajado a través de tu biología. El pensamiento genera una emoción en el sistema límbico y este lo convierte en químicos y baja a través de todo tu cuerpo. Estos químicos activan una respuesta fisiológica. Las emociones que producen estas experiencias se codifican en tus sistemas biológicos, en los órganos, en las glándulas, en los músculos, etcétera, contribuyendo a la formación de tus tejidos celulares y almacenándose en tu memoria celular. Sin embargo, una vez que la persona ha sanado al niño interior, aparece la natural energía del niño maravilloso. Este concepto de niño maravilloso, de ser adultos, jóvenes o viejos, que los observamos y decimos, esta persona es como un niño, es alegre, espontáneo. Son personas a las que vemos con cierta admiración y nos contagian cierta vitalidad cuando estamos junto a ellos. Esa persona es como un niño, se ríe a carcajadas, se sonríe ante la vida, se sorprende ante la vida. Ese concepto, justo ese concepto de niño maravilloso, pertenece a Carl Jung, quien fue discípulo de Freud y después se separó de él diciendo que todo lo que hacía estaba erróneo. Le llamaba Jung el niño maravilloso. Cuando la persona está limpia, cuando la persona ha sanado, tiene conductas inconscientes del niño. Y aclaremos que el niño maravilloso no es en el sentido de ser infantil o inmaduro, ¿ok? Más bien es en el sentido de disfrutar de la vida, de ser espontáneo, de tener energía física, de tener vitalidad. Cuando sanas al niño interior, la pregunta es, ¿por qué nos volvemos como fuente inagotable de energía y entusiasmo? Los niños parecen como si tuvieran una batería permanente, ¿cierto? Tienen una energía inagotable, insaciable. Eso es lo que recuperas cuando tu niño interior sanado, ¿sí? Lo ha logrado. Eso es lo que recuperas cuando tienes a tu niño interior sanado. Una energía de vivir, reincorporarte en los proyectos como un niño se compromete en sus juegos. Fíjate qué importante. Entonces, resumiendo, la infancia es la clave, corazón. En esto están totalmente de acuerdo todos los modelos terapéuticos. Freud, Carl Jung, Piaget, en fin. Ya hay actualmente una terapeuta que se llama Alice Miller. Ella tiene pocos años de haber fallecido,
ella habla precisamente de de las más profundas heridas, explicando la cuestión de los niños. Nuestro material básico, sea la experiencia de los 0 a los 12 años, conforma tu experiencia de adulto. Si deseamos un cambio profundo, necesitamos cambiar nuestra experiencia básica. Entonces, en PNL, la herramienta más clásica para hacerlo se llama línea de la vida. Aquí voy a hacer un paréntesis para quienes han estado conmigo, para mis alumnas que han estado en algún taller, en algún curso, mini curso, ¿sí? Trabajamos muchísimo la técnica de la línea de la vida. Una técnica maravillosa, hermosa, que te conecta precisamente con eso que tú sufriste, con eso que viviste, para que lo puedas cambiar. Me encanta la técnica de la línea de la vida. Y continuamos, dice, normalmente los que hacen esas técnicas se van a la infancia, a épocas primarias, incluso a la gestación. En esas etapas es donde se encuentra la raíz de los problemas, de las alergias, de enfermedades físicas, porque el niño que estaba ahí viviendo una situación específica no tuvo los recursos que necesitaba para afrontarla. Esas situaciones que no pudimos enfrentar se convierten en el molde de cómo va a ser tu experiencia básica. Cuando eras niño, eras espontáneo, eras adaptable, te reías. Observa a un niño cómo disfruta al ver una mariposa, una flor. Se queda ahí, embelesado, asombrado. Toda su atención está puesta en la mariposa. Cuando la mamá le dice, ¡hey! No estés bobeando. La mamá no entiende que lo que está haciendo el niño es enfocarse, es concentrarse. Esa es una de las razones por la que se pierde la capacidad de concentración. De niño, disfrutabas de la vida. Como hemos visto en el coaching, lo más importante es el proceso. Cuando un niño se entera que va a ir a la playa, incluso si se lo dices desde un mes de anticipación, él comienza a disfrutar de la playa desde ese momento, aunque aún falte un mes para estar allá. Esa capacidad de disfrutar la perdemos en el proceso de hacernos adultos. Qué fuerte, ¿no? Un periodista en una ocasión estaba en el 8º piso de un edificio de la Ciudad de México y mientras estaba esperando que el jefe lo recibiera, se asoma a la ventana. Le llamó la atención una casa donde, desde arriba, estaba en la azotea un perro. Según lo describe, era un perro lanudo y se veía que estaba muy descuidado porque su pelo estaba hecho grumos, como rastras, como por falta de higiene. El perro se asomaba por la parte superior de la azotea, mirando a la puerta. Miraba a quién entraba y cada vez que alguien entraba se emocionaba. Siempre corría y se paraba frente a una puerta y movía la cola con la esperanza, con la expectativa de que sus dueños le prestaran atención o le dieran de comer. Este comportamiento fue muy repetitivo durante aproximadamente media hora. Se impresionó mucho porque se dio cuenta que para un perro, su amo es Dios. Es decir, si Dios quiere, o sea, si el amo quiere que coma, como. Si Dios, o sea, el amo, quiere que sea feliz, sale y lo acaricia y juega con él. Si Dios, o sea, su amo, quiere que esté solo, pues no sale y el perro está solo. Somos Dios para nuestras mascotas, sobre todo si nuestras mascotas están en una situación como este perro. Pero cada vez que entraba el perro, tenía la esperanza de que Dios se acordara de él. La reflexión es, ¿cómo te sentirías si Dios se olvidara de ti? ¿Cuál sería tu emoción, tu calidad de vida, tu forma de estar en este mundo si Dios se olvidara de ti? El niño interior es como ese perrito. Algo que te lastimó, algo que pasó ahí, una historia que se grabó en tu mente de humillación, una historia que se grabó con abandono.
con traición, con rechazo o con abuso. Y si ese niño que vivió esa experiencia se convierte simbólicamente en algo como ese perrito, y tú como adulto eres Dios para ese niño, porque tú puedes rescatarlo, porque tú puedes limpiar esa parte. Sin embargo, te olvidas de ese niño. Ese niño está sucio, no está bañado, no está alimentado, no está cuidado de su herida y tú te alejas. Y es como ese perrito en esa azotea. Ahí está. Si esa parte tuya está como ese perrito abandonado, sin comida, sin cuidado, sin limpieza, ¿cómo puede ser un adulto que ríe, que se sorprende, que disfruta de la vida, que es espontáneo? ¿Cómo? No puedes, porque no has ido a rescatar a ese niño interior, porque no has sacado de tu vida a ese ladrón. Es una parte que te dolió, que te lastimó, que viviste, fueron los golpes que te dieron, lo que recibiste. Es un ladrón de sueños. ¿Cuáles son las características del niño que van a conformar a un adulto en su vida? La emoción por la vida, el optimismo, la espontaneidad. Un niño llega y le dice a su amiguito, le voy a decir a mi papá que compre un avión. Claro que es un optimista, es optimista el niño. El otro niño le contesta, pues yo le voy a decir a mi papá que compre todos los aviones del mundo y no le venda el tuyo. ¿Se acuerdan de esto como el personaje de Kiko, el Chavo del Ocho? El niño es optimista, espontáneo, dice lo que piensa. El mundo es un lugar amistoso. Tiene un deseo constante de aprender. Posee un sentido de singularidad, de ser único. Esto es lo que somos, lo que hemos aprendido y que puede formar o deformar al adulto. Hay que reencontrarnos con esta parte valiosa de nosotros mismos. El niño interior determina muchas conductas del adulto. Por eso es vital, corazón, conocer cómo se quedó ese perrito en la azotea, cómo se quedó ese niño y cómo cerramos la puerta y decidimos no volver a tocar esa historia, porque nos dolió, porque fue duro, porque pusimos amnesia, un olvido a esa parte y cómo se quedó ese niño en nuestro interior. Las señales que venimos arrastrando, esas heridas de la infancia son muy claras. ¿Sabes cuáles son esas señales? Codependencia, agresividad, desconfianza, baja autoestima, disfunciones sexuales, adicciones. Así que aquí viene el gran análisis. Si tú presentas alguna de estas señales, ya te estás dando una pauta que hay algo ahí en tu infancia que se quedó herido. ¿Qué te parece esta información, corazón? Creo que esto te da muchísimo sentido para que puedas ir indagando, ir abriendo la caja de Pandora y sí, efectivamente, voltees a tu vida y veas, a ver, ¿cómo estoy en mi relación de pareja? ¿Hay codependencia? ¿Hay agresividad? ¿Hay desconfianza? ¿Cómo estoy en mis relaciones, incluso con mis hijos o conmigo mismo, conmigo misma? ¿Tengo baja autoestima? ¿Cómo estás en tu sexualidad? ¿Estás viviendo o pasando por alguna adicción? Pues bueno, definitivamente esto te va a ayudar muchísimo a que puedas regresar un poquito en tu pasado y sí o sí, detectes si es importante que vayas a recuperar a tu niño interior. Hemos llegado hasta el fin de este video podcast. Espero que esta información realmente te haya ayudado a entender el por qué actúas como actúas, el por qué estás viviendo la vida que estás viviendo y que efectivamente recuerdes que tu pasado no se ha ido, que vive contigo y que ese pasado que vives en tu presente en forma de miedos, de bloqueos, de creencias limitantes y en relaciones de abuso o en relaciones tóxicas, puede cambiar, corazón.
Así es que no te pierdas esta serie de videos que vamos a seguirte compartiendo, o más bien esta serie de lecturas maravillosas que vamos a seguir compartiendo aquí en el canal de YouTube. Sana las heridas del pasado y vuela ligero. Mi nombre es Maybelline Rodríguez. Me ha encantado que te hayas quedado hasta el final de esta bonita información. Y bueno, te espero en el siguiente. Recuerda que al final de esta serie de videos vamos a compartir unos ejercicios para que vayas y sanes a tu niño interior. Tu niño interior te está esperando. Te espero en el siguiente video podcast. Te mando un gran abrazo y seguimos en contacto. Chao, chao.